Quiero agradecer al profesor Felipe Rodríguez Moreno por haber aceptado la invitación para ser parte de este ciclo de sesiones académicas sobre derecho penal económico y compliance que organiza DDC Academia. De igual manera, agradecemos el apoyo institucional de la Cámara Oficial Española de Comercio e Industria de Quito y de la Asociación Latinoamericana de Gerencias Legales, así como a mi colega Francia Druet, quien es coordinadora de este espacio y profesora de Derecho Penal de la Universidad del Pacífico. Por último, pero no menos importante, agradecer al Estudio Jurídico de DC Abogados por el auspicio y compromiso para el desarrollo de estas jornadas internacionales de discusión jurídica. En este sentido, para mí es grato hacer la presentación del doctor Felipe Rodríguez Moreno, un amigo de la casa de DDC Academia, quien durante los últimos años, por su aporte al derecho penal en Ecuador, tanto desde la universidad como desde el ejercicio de la abogacía, se ha convertido en uno de los referentes de la materia a nivel nacional y regional. Felipe actualmente es profesor de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y socio fundador del estudio jurídico, Rodríguez and Company, uno de los estudios jurídicos más importantes de Ecuador en Derecho Penal Económico y Compliance. Junto a esto, es importante resaltar la formación de Felipe, quien es doctor en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, máster en Derecho Penal y especialista en victimología por la misma casa de estudios. De igual manera, cuenta con un máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante y un máster en argumentación jurídica por la Universidad de Palermo, Italia. Por último, Felipe cuenta con un máster en literatura creativa por la Universidad Internacional de Valencia y otros títulos de posgrado que fortalecen el perfil académico que viene desarrollando durante los últimos años. Para nosotros es un placer dar inicio a esta sesión penal número 2, que se ha denominado Juicios Paralelos, la espectacularización de la injusticia, que tiene como base el libro de igual nombre que ha presentado Felipe hace poco a la comunidad jurídica ecuatoriana y de la región. En ese aspecto, Felipe, muchas gracias por el tiempo que vas a compartir con nosotros y te damos la palabra. Bienvenido. Gracias a ti, querido Sebastián. Qué bueno conocerte, Francia, que no nos conocíamos aún. Ya nos conoceremos también en persona. Un gusto con todos, qué bueno que estén aquí. No me sorprende que hayan 53 personas aquí porque ya sé que cuando DDC Academia organiza algo, jala mucha gente. Así que qué bueno que estén aquí. Y me voy a poner cronómetro para no excederme en los tiempos, porque si me dejan hablar, puedo hablar eternamente. Así que vamos un poco a presentar este libro, que lo tengo aquí en mi mano em, y ver un poco qué contiene. Así que les quiero dar solo una breve mirada de lo que contiene para los que no lo han leído. No exento de mis frases o intervenciones polémicas porque no me gustan los típicos académicos que te dicen que para llegar a B hay que transitar por el mismo camino. Me gusta un poco romper esos esquemas. ¿De qué se trata este libro? Se trata de lo que, de ese concepto que está en mayor crisis en la historia y creo que nunca ha estado en tanta crisis como hoy, si bien siempre ha estado en crisis, y es el concepto de la verdad. Y el concepto de verdad está en crisis con una gran diferencia de cómo estuvo en crisis toda la historia. Porque si ustedes saben, la verdad siempre ha pertenecido a las élites. En su momento la verdad, por ejemplo, pertenecía a la Iglesia Católica, quienes tenían la Biblia escrita solo en latín. ¿Para qué? Para que nadie la pudiese leer. Y luego cuando a un tipo de apellido Lutero se le ocurrió que había que traducirla a inglés para que también el pueblo, la plebe, pueda entenderla y no estar en la ignorancia y que el conocimiento no sea solo dominio de la iglesia, del clero y de los reyes, la tradujeron, pero también había otro problema y era que el 99.9% de la población era analfabeta. Es decir, no servía de absolutamente nada traducir un texto. Y así pasó la historia en la cual siempre quienes han manejado la información y han manejado la verdad han tenido el poder y han tenido la capacidad de manipularla para hacer que la información llegue a oídos de la gente, del pueblo, en el sentido que ellos quieren que llegue, que ahora es un concepto que se lo utiliza mucho y lo voy a topar rápidamente, que es el framing, yo creo que se lo utiliza
No sé, me invento desde Mesopotamia seguramente, es decir, previo a que existan medios de comunicación. Y hoy nos pasa exactamente lo contrario, pero seguimos estando igual de desinformados. Hoy existe más información que nunca, pero ahora además una información supuestamente democratizada, ¿ya? El concepto de democracia siempre se lo prostituye como le sirve a quien maneja el poder. Pero hoy día todos tenemos acceso al poder, es decir, tenemos, perdón, el poder de la información. ¿A qué información? A la que es pública y a la que la gente quiere que sea pública y en el sentido que esté escrita públicamente. Y desde que existe Google y todos podemos buscar absolutamente todo, creemos que tenemos el poder de la información y más aún con inteligencia artificial, por ejemplo, con ChatGPT, que yo confieso que la uso mucho, se ha convertido en una muy buena compañera de trabajo para no estar buscando en cada página lo que quiero encontrar, pero también tiene su propia maldición. Y creo que nunca hemos estado tan desinformados, pese a que tenemos todo ese acceso a información. ¿Y por qué estamos tan desinformados? Lo vamos a ver hoy día brevemente. Un poco voy a recorrer lo que dice el libro. El primer capítulo es un copy-paste en realidad. Aquí confieso, pero mejorado, porque yo hace unos años escribí un libro que se llamaba Verdad Histórica y Verdad Procesal y lo que hice fue actualizarlo y unirle a lo que pasa hoy. Entonces, este primer capítulo en realidad yo ya lo había escrito, pero este se encuentra actualizado. Es la única trampa que tiene mi libro, ¿ven? Entonces ahí les puedo contar la verdad. Y aquí lo que hago es explorar la búsqueda histórica de lo que significa la verdad. Sobre todo de la verdad como debería ser buscada o al menos pretendida por quienes somos abogados. Es decir, si tú quieres saber que Juan mató a Pedro, tienes que empezar buscando la verdad. Por ejemplo, sería bueno que Pedro esté muerto. Ese es un hecho que no es, depende de la subjetividad. ¿Ah? De la subjetividad depende el tío poeta que dice Pedro murió, pero se encuentra entre nosotros. Sí, chévere, pero está muerto. ¿Ah? Y está muerto y por eso tengo un acta de autopsia. Y para saber si Juan lo hizo, tendré que rastrearlo, por ejemplo, a través de huellas dactilares, testimonios, cámaras, para poder verificar que él lo hizo. Así que cuando me dicen es que nadie es dueño de la verdad, yo digo, temporalmente sí. Las verdades pueden ir cambiando, ¿ya? Puede ser que lo que yo esté convencido hoy, que es un hecho cierto, que es un hecho verdadero, en 200 años alguien diga que me equivoqué. Es cierto, pero yo creo que existen las verdades coyunturales, como por ejemplo que el agua moja, o por ejemplo que el órgano encargado de hacer latir el corazón, la sangre, perdón, es del corazón. O por ejemplo, que conceptos tan subjetivos como pesado y liviano, que te dicen que una mesa es pesada o liviana, son subjetivos, eso no le importa al derecho penal. Lo que le importa es que la mesa pesa 5 kilos y eso no es subjetivo, ¿ya? Entonces el primer capítulo explora esto, es decir, ¿existen fórmulas de la verdad? Y la respuesta es sí, existen fórmulas de la verdad. Y antes de entrar a la parte central de juicios paralelos, me voy a ir a la última parte del libro. ¿Por qué? Porque al final la búsqueda de la verdad o de la verdad física que tenemos en el mundo tiene muchas restricciones en la verdad judicial, porque la verdad judicial tiene reglas y esas reglas son reglas del debido proceso para acceder a la verdad y las reglas del debido proceso que te permiten acceder a la verdad restringen la verdad y restringen que accedas a la verdad. Muchas veces puede ser positivo, pero permítame poner un ejemplo. Y es un ejemplo que no me acuerdo si lo pongo en el libro o no, pero es un ejemplo que suelo dar a mis alumnos en clase de procesal para que lo entiendan. Y es que, digamos que yo soy un depredador sexual y decido poner una cámara de vigilancia en la ducha de un hotel, porque quiero ver a la mujer que va a ducharse ahí. Esa es mi obsesión. Y cuando por fin veo a una mujer entrar desnuda a esa ducha, pasan no menos de 5 segundos y entra un hombre desnudo a esa ducha. Y mientras están bañando, no pasa lo que el perverso sexual quería que pase, sino que ella lo empieza a apuñalar y lo mata. Y este hombre muere en la tina de baño, ella sale, se seca y se va. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que ella lo mató. ¿Cuál es la verdad judicial? Es que nadie sabe quién le mató. ¿Por qué? Porque pese a tener esa filmación no tiene orden de juez. Y si no tiene orden de juez, no sirve esa prueba. Es una prueba que nace envenenada. Entonces, esa es mi forma de iniciar, ponerles un caso límite, porque hemos usado los casos límites, son más fáciles de explicar, de cómo el debido proceso puede hacerte decir, chévere, sabes lo que pasó, pero no lo puedo utilizar. O, por ejemplo, el sistema adversarial. Yo realmente creo que lo mejor que hago es litigar, ese es mi fuerte. Pero, por ejemplo, uno de mis grandes habilidades como abogado es saber objetar y saber contrainterrogar, pero sobre todo saber objetar.
Mi contraparte puede estar a punto de sacar la verdad. Y yo con una buena estrategia de objeciones puedo desconcentrarle tanto y hacerle sufrir tanto que ya no obtenga esa respuesta. Cuando yo digo objeción sugestiva, pero no importa que sea sugestiva, igual el testigo va a decir la verdad. Hay reglas de cómo adquirir la información, incluso un juicio. Por lo tanto, yo podría decir que o logré que el testigo no diga la verdad. O podría suceder que la copia simple diga exactamente lo mismo que el original, pero las reglas dicen que no sirve la copia simple en un juicio, aunque diga la verdad, tiene que ser el original una copia certificada. ¿Qué les quiero decir? Que la verdad existe. Ya, la verdad existe, pero el proceso está diseñado para que no sea tan fácil llegar a la verdad. Lo cual no es negativo per se, está muy bien. Está muy bien porque tampoco puedo violar derechos con el fin de obtener la verdad. De ser así, deberíamos tener, por ejemplo, cámaras en las habitaciones y baños de todos nosotros, que el Estado nos controle con y sin ropa, y digamos que no importa porque no vamos a cometer un delito y no debería importarnos. La respuesta es sí, sí debería importarnos, porque si obtener la verdad a cualquier costo fuese legal, es un loco aquel que dijo que no hay cómo torturar al interrogar. Tenemos que volver a torturar, sacar uñas con playos para obtener la verdad, o tal vez la verdad que me convenga que él diga. Entonces, las razones para haber puesto trabas procesales a la obtención de la verdad son trabas de derechos humanos, sí, pero que funcionan. Es decir, tienen que existir. ¿Ya? Entonces, no es la gran tragedia. ¿Qué les quiero decir con esta primera parte? Que no siempre la sentencia revela la verdad. La sentencia revela la verdad procesal, es decir, la parte de la verdad que se pudo demostrar en el proceso. Y más aún, nunca digan que ustedes tienen un caso penal, o mejor dicho, cuando los jueces dicen cuál es el caso penal que vamos a conocer hoy, es un error. Los jueces no conocen un caso penal, los jueces conocen casos penales, el caso del un lado de la cancha y el caso del otro lado de la cancha. Es decir, también es una batalla dialéctica, no debería ser retórica, no debería ser heurística, debería ser dialéctica entre dos litigantes, donde cada uno dice lo que pasó fue esto. ¿Y saben cuál verdad gana en un juicio? No la verdad, sino la verdad que pudo ser probada. ¿Ya? Esto también es un tema que hay que reflexionar. Sí. Entonces, de este último primer capítulo, este último capítulo que les separo en este momento para esta exposición, los escribí para reflexionar un poco, porque los abogados somos muy robots. ¿Ya? Y sobre todo en el Ecuador. Nos encanta decir que el artículo tal del código dice esto, que la conducta se subsume, es típica, antijurídica y culpable, y además como no hay excusa legal absolutoria es punible, y se acabó. Yo creo que podríamos reflexionar un poquito más, es decir, filosofar un poco más sobre lo que hacemos con el derecho. Ello me lleva, haciendo esta introducción de la parte que yo, algunos dicen que es la parte aburrida del libro, es la parte que más me gusta en realidad, está la parte central del libro, ¿ya? Y la parte central del libro trata sobre lo que nunca les enseñaron en la universidad y que espero que un día les enseñen. Les cuento que yo, tanto en clases de maestría en Ecuador como en Sevilla, cuando he dado, he explicado esto, he pedido que me den varias horas para poder explicar los juicios paralelos, porque es una materia tan importante y tan relevante, pero tan revolucionaria que ninguno de sus profesores universitarios, para los que son estudiantes y para los que ya son abogados, igual ninguno de sus profesores universitarios se les ocurrió enseñar esta materia. De hecho, yo he propuesto que se enseñe en Ecuador y que la hoja curricular tenga una materia que se llama juicios paralelos. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es sencilla, y es que hoy día los juicios se debaten también en redes sociales y también en medios de comunicación. Y yo he podido constatar, de hecho, con estadística, esto es interesante, lo he manejado con una empresa que ya les voy a explicar luego cómo funciona, que los casos mediáticos en la mayoría de los casos, es decir, en el 90% de ocasiones, se deciden según la tendencia de redes, no según la verdad procesal. Por eso la verdad procesal ya no es tan importante. Es decir, debe ser lo más importante. Yo defiendo que sea lo más importante. Pero hoy día está superándole la verdad mediática. Y es peligrosísimo lo que está empezando a suceder, ¿ya? Y eso les quiero hoy día explicar por qué es peligroso, cuáles son sus efectos, qué exactamente es lo que sucede. Entonces ustedes van a encontrar cuando lean este libro un capítulo 2 que es el capítulo de sesgos. Y los sesgos, que es algo evidente, funciona así, ¿ya? El sesgo es algo que está en nuestro, como estamos conectados neuronalmente así para sobrevivir. Y es normal que tengamos sesgos. Nadie puede hablar sin sesgos, ¿ya? Es más, yo les aseguro que todos los que están conectados de aquí tienen un sesgo conmigo. Y es que yo sé de lo que hablo. Por eso se conectaron. Porque si ustedes creerían que soy un imbécil, estarían haciendo cualquier otra cosa menos escuchando. Ya tienen un sesgo y saben que tal vez soy un imbécil y tal vez no tengo ni idea de lo que estoy hablando. Solo soy un tipo que habla bonito entre la cámara. ¿Ya?
Y no sé de lo que estoy hablando, me inventé, hice el libro con ChatGPT. ¿Qué tal que les digo eso? Todos tenemos un sesgo y dicen, no, pues usted no pudo haber hecho esto en ChatGPT, tiene que haberlo pensado usted. Sí, sí, tranquilos que sí lo pensé yo. Pero para entender cómo funcionan los sesgos, hay que entender que todos tenemos eh, una forma de pensar que va según la coherencia de nuestro pensamiento, de nuestra propia coherencia, ¿ya? De ahí a que la verdad se divide en verdad correspondencia y verdad coherencia. Em, y los sesgos son tan fuertes que uno piensa lo que quiere creer. Entonces, les voy a poner un ejemplo con la polarización política que existe en el país, ¿ya? Y no me voy a poner de ningún lado, pero los que son anticorreístas están absolutamente seguros que todos los casos del correísmo, los casos judiciales, son casos de condena por corrupción que demuestran que es el grupo político más corrupto de la historia. Y las sentencias están. Pero tú le preguntas a un anticorreísta y todo es persecución política y todo es fraguado. No importa que tú le enseñes una transferencia bancaria, ¿ya? No importa que a Carlos Puerto le vayan condenado en Estados Unidos. Lo único que importa es que es persecución política. Por lo tanto, esto es importantísimo y es que con evidencias de la verdad tú no puedes quebrar a alguien que no está dispuesto a romper sus propios sesgos. Y así funciona la sociedad. Y déjenme ponerme más polémico aún. Entonces, para las mujeres que son feministas y que además han patrocinado o han sido víctimas de violencia de género, esto que lo dicen a más estudios, es muy difícil que puedan creer que la víctima miente cuando dicen que él la tocó, porque es un hombre y los hombres somos agresores sexuales porque somos hombres. ¿Ya? Es un sesgo. Y cuando yo digo esto me dices, estás diciendo que las feministas mienten. No, tranquilos, yo también soy feminista. Lo que pasa es que soy coherente. Entonces yo sé que no necesariamente porque una mujer dice que esto pasó, pasó en realidad. Y es importante ir ahondando en esto porque ustedes que son abogados, entiendo que están aquí porque son abogados, también les va a pasar que digan, es que en el Ecuador está podrido, todos son corruptos, y como todos son corruptos y tú eres abogado, seguramente eres corrupto. Es decir, la típica que tú dices en una reunión y tú que eres abogado y todos dicen, eres abogado, ya tienen el sesgo contra los abogados. Y los sesgos son normales que pensemos X o Y cosa. Pero tenemos mucha información, entonces quiero que piensen ustedes cuál es el proceso de obtención de información que tenemos, ¿ya? A mí me gusta usar primero un ejemplo tonto, pero es un ejemplo que funciona porque es real. Y es, ok, ya le das una fuente de información hermosa, ¿ya? A la humanidad, y es Internet. Internet sumado a inteligencia artificial. Pero esa persona no se siente a decir, quiero saber el contraste entre el pensamiento de Platón y Aristóteles. No, el ciudadano promedio pone, quiero ver los 10 mejores goles de Cristiano Ronaldo. Eso es lo que busca la gente. La gente no le importa pensar, la gente le importa el entretenimiento. Lo mismo pasa con ChatGPT. Entonces, les doy el ejemplo. La gente que cree que Yunda es responsable de cualquier delito. ¿Qué le pregunta ChatGPT? Dame 10 razones contundentes por las que Yunda es responsable. ¿Saben qué te responde ChatGPT? Te da 10 razones contundentes. Y bien argumentadas, o sea, son brillantes las argumentos. Ahora le preguntas lo contrario. Dime 10 razones por las cuales no se ha podido probar su culpabilidad y, yo puedo, y dame argumentos con los que yo pueda defender su inocencia. Y les va a dar unos argumentazos. ¿Ya? La información y el acceso a la información es tan fuerte y tan poderosa que hoy prostituye la información. Hoy tú puedes hacer que la inteligencia artificial defienda la verdad que a ti te dé la gana. Así que cuando la gente me dice hoy gracias al Internet y la inteligencia artificial todos estamos mejor informados, mentira, estamos más desinformados que nunca. Y de ahí viene la idea de que tenemos que empezar a romper nuestros propios sesgos. Yo intento hacerlo siempre. Entonces, ¿qué defino aquí? Defino los principales sesgos, que son mis 7 sesgos favoritos. Hay más, hay como 400 sesgos. Es más, cuando actualice este libro seguramente voy a meterle más sesgos. Pero estos son mis sesgos favoritos, que nos pueden hacer entender cómo funcionan ustedes, cómo funciona su cerebro humano, cómo funciona el mío. Tampoco soy un tipo exento de sesgos, ¿no? Tampoco lo soy. Y luego viene el análisis de lo que significa el Homo digitalis. Yo ya no creo que hay un Homo sapiens, también hay un Homo digitalis. ¿Quién es el Homo digitalis? El usuario de redes, al que yo alguna vez llamé mono con cuchillo y me quisieron linchar y decían que ofendía a toda la humanidad, les dije monos con cuchillos. Y me cancelaron, ¿no? Durante 2 días me dieron con todo en redes. Yo dije, ¿qué hago si todo el mundo me está insultando en redes? Pido perdón. Dije, no, la portada de mi libro son monos con cuchillos, para que sepan que incluso les retrato mis queridos monos con cuchillos. ¿Por qué? Porque este es el ocaso de los expertos. ¿Saben quién sabe de derecho penal más que ustedes y les puede hacer un análisis, por ejemplo, de cómo debe valorarse una prueba o cómo debe estar motivada una sentencia?
La tía abuela Marujita que no fue a la universidad. Ella sabe más que ustedes. O un arquitecto sabe más de derecho que ustedes. Un albañil sabe más de derecho que ustedes. Un médico les puede explicar a ustedes cuál es el procedimiento investigativo de una instrucción fiscal. Y la verdad que vamos a decir, no, no es verdad, no nos puede explicar. Nosotros sabemos más. Pero resulta ser que ellos son los que generan opinión. Si ustedes se dan cuenta, quienes generan opinión jurídica son todos, ya no somos los abogados. Y esto va a nacer de algo que decía hace mucho. Los autores que han estudiado cómo funcionan las masas y sociólogos explican que la humanidad se mueve por ritos. Es más, toda historia de la civilización se ha movido por ritos. Y la pregunta es, ¿cuál es el rito del siglo XXI? Y la respuesta es sencilla, el rito es la opinión. Si tú no opinas, no existes. No existes, ¿ya? Entonces, si ustedes se acuerdan, sus amigos del colegio, pensamos en sus amigos del colegio, nadie es abogado, pero sobre todo nadie es médico. Son unos manes de ahí, ¿ya? Unos guambras de ahí saliendo adelante, trabajando de lo que sea. Te cuentan cómo los chinos inventaron el COVID y cómo las farmacéuticas te quieren inyectar 5G aliados con Huawei con la vacuna. La gente decidió que el COVID no existe. Pero ¿saben quién decidió? No un médico experto en epidemiología. Decidió su amigo que estudió, no sé, pongámosle una profesión así, veterinaria. Yo hubiese querido ser veterinario, nada contra los veterinarios. Yo sería más feliz si fuese veterinario. El veterinario te explica algo del COVID. Dices, bueno, ya, pero estudió medicina animal, algo ha de saber de los murciélagos. Pero la misma, exactamente la misma opinión te da un economista. Y dices, oye, ¿tú qué sabes de esto? Todos opinamos. Y es tan obsesivo el tema de la opinión que les voy a contar un dato curioso mío, ¿ya? Porque no sé si afortunadamente o desafortunadamente tengo muchos seguidores en redes sociales. Y últimamente, ¿saben quiénes son los que más me insultan? O sea, ¿cuándo más me insultan? Cuando no opino. Pasa algo, por ejemplo, le detienen a Fito y no saben todos los insultos que he recibido por qué no opina, doctor Rodríguez, opine algo o ya se vendió al narco. ¿Y saben cuál es mi respuesta? Porque es una nueva filosofía de vida que he tomado. Si quieren, la toman, ¿no? Está linda mi filosofía. He decidido que yo no quiero tener una opinión sobre todo. No quiero opinar. ¿Saben que además no quiero pensar? No me quiero formar una opinión. Quiero opinar sobre lo que me da la gana y pensar sobre lo que me da la gana. Y si ustedes analizan su entorno, todos quieren opinar de absolutamente todo. Entonces, Mayra Salazar dice algo, todos opinan. Daniel Salzado está en la asamblea, todos opinan. Por ejemplo, ahora me han insultado, me dicen que por qué no opino sobre la comparecencia de Salcedo a la asamblea, seguramente es porque quiero ser su abogado. No opino porque no tengo tiempo, porque no me interesa, porque ya me es irrelevante. ¿Ya? Entonces vivimos una sociedad de opinión. Pero eso también es un problema que hay que analizar y es el problema del homo digitalis. Es decir, el homo digitalis que hoy día decide cuando alguien es culpable o es inocente. Y luego tenemos la criminología mediática. ¿Ya? La criminología mediática o los juicios paralelos, que es este sistema de juzgamiento en redes sociales. Y les voy a poner un ejemplo extremo, y es el de María Belén Bernal y Cáceres, que estoy seguro que la mató, ¿no? No estoy poniendo en duda, pero digamos que no. Digamos que él no fue. ¿Ustedes creen que un juez o un tribunal penal se hubiese atrevido a declararle inocente? No, ya fue juzgado mediáticamente. Y resulta ser que los jueces también tienen familia. Los jueces también vienen, a mí me han contado jueces cuando vienen los hijos llorando y dicen, ¿por qué lloras, hijo? Y le dicen, porque mis compañeros dicen que en sus casas dicen que tú eres un narco juez. Los jueces también tienen vida, entonces los jueces también tienen miedo de tomar decisiones, porque ya todos juzgamos en redes sociales. Entonces, irte contra la voluntad del que tiene el poder o irte contra la voluntad de quienes tenemos el poder y es quienes hacemos opinión social, más todo lo que puedes hacer con bots y trolls, hacen que los jueces no se jueguen. Es decir, que no se la jueguen por la verdad procesal, se la jueguen por la verdad mediática. Y esto, como les digo, pasa en un 90% de ocasiones en casos mediáticos y públicos. Es un dolor de cabeza. Entonces, Felipe, como perdón que te interrumpa. En la línea de lo que tú vas mencionando, y me gustaría para la audiencia que felicitamos, estamos ya conectados 65 personas en tu presentación, podamos entender qué se concibe como criminología mediática y sobre todo qué es la criminología mediática al año 2025, porque iba a decirte la pregunta, ¿qué entender por criminología mediática en el siglo XXI?
pero sin duda la comunicación y los medios de comunicación de inicios de siglo no son para nada similares a los que tenemos en el presente y me gustaría mucho saber tu opinión, por favor. Perfecto. ¿Qué es la criminología mediática? Es un término que sale de Zaffaroni. Quienes me conocen saben que yo no le quiero a Zaffaroni, no por los últimos temas de todo. Yo no le he querido a Zaffaroni nunca, ni cuando era magistrado en Argentina y nadie sabía quién era Zaffaroni. ¿Por qué? Porque creo que es el mejor criminólogo de América Latina, pero no es penalista. Ya cuando digo esto me quieren ahorcar. No me ahorquen, él no es penalista, es un genio criminólogo. Así que yo a Zaffaroni le sigo en lo que le tengo que seguir, en sus libros de criminología. No toco los de penal porque prefiero no ver lo que está escribiendo, ¿ya? Tengo un sesgo para que vean, tal vez del mejor penalista del mundo y no lo quiero admitir. Es mi sesgo, déjenme vivir así. Y él crea este concepto de criminología mediática y él habla sobre la cuestión criminal y su construcción colmada y abusiva a través de medios de comunicación. Cuando Zaffaroni crea la cuestión criminal, la criminología mediática, él no sabía que existían las redes sociales. Es más, ni debe saber ahorita porque es de otra época, no debe saber nada de redes sociales, pero se basa en los medios de comunicación. Y cómo a través de la retórica y de la imposición de esta narrativa, es la creación de narrativa que busca la creación del imaginario, se pueden construir villanos y culpables mediáticos, ¿ya? Es decir, las redes te van construyendo. Y usted se habrá dado cuenta que esto pasa. En medios de comunicación también. Depende quién es el procesado para que los medios de comunicación te acribillen. Entonces, por ejemplo, ustedes y los que me conocen saben que no soy correísta para nada, pero ustedes, aquí no puedo yo tener un sesgo y debo decir, cuando se está procesando a un correísta, todos los medios de comunicación salen a difundirlo. Pero cuando se está procesando a alguien que está contra el correísmo, salen a medias o salen poquito. ¿Por qué? Porque existe una agenda. Y eso es inevitable decirlo. Entonces, esta fue la agenda y la famosa agenda de los medios de comunicación, que hoy día está magnificada con las redes sociales. Pero tiene características interesantes. Es decir, la criminología mediática, que va a ser la que derive los juicios paralelos, tiene reglas. Reglas no escritas. La primera es que no hay debido proceso. No existe. Y la segunda y más importante es que no hay presunción de inocencia, hay presunción de culpabilidad, porque la inocencia no vende. Nadie quiere seguir una historia donde no pasa nada. Nadie quiere seguir una historia donde alguien no fue el que mató. Nadie quiere seguir una historia donde no hay un muerto. La gente quiere seguir las historias donde hay culpables. Y si ese culpable, creado a través del juicio paralelo, llega a ser declarado inocente, se insulfan los sesgos. ¿Cómo? Fue porque sobornó a los jueces y fue porque los jueces son corruptos. Tampoco están dispuestos a admitir esa verdad. Entonces, ¿qué es la criminología mediática? Es la creación de la cuestión criminal en la voz de todos a través de la utilización de medios de comunicación, pero además de estrategias de creación de narrativa. Y aquí, para responder, Sebastián, a tu pregunta, quiero agregar algo importante. Y es que en el mundo existen agencias especializadas en crear narrativas y imaginarios. ¿Ya? Antes tenías estos asesores de comunicación que te hacían media training y te enseñaban cómo pararte frente a una cámara. Hoy día tienes compañías que se dedican a pelear en los juicios paralelos para cambiar la balanza. Yo no tengo miedo en admitirlo. Cuando yo cojo un caso mediático, la gente suele creer que yo cojo casos mediáticos. Solo para darles un dato, mi oficina tiene 1.400 casos activos hoy por hoy y solo dos son mediáticos. Yo odio los casos mediáticos, los rechazo casi todos. No me han visto en Metástasis, en Purga, en Plava. No quiero, quiero ser feliz. Pero hay veces que tengo que tomarlo o el caso se convierte en mediático. Ustedes creen que yo no trabajo con agencias de manejo narrativa, pero por supuesto que lo hago por una razón, y este es mi principio universal, y por eso les digo, es tan importante que enseñen esto en la universidad. ¿Qué quieres tú como abogado litigante en la sala de audiencias? ¿Qué aspiras de un proceso? Aspiras que el juez tenga la libertad de sentirse cómodo tomando una decisión correcta. El momento que tú eres tan gil como para pretender que el juez falle a tu favor cuando no está cómodo en fallar conforme a la verdad demostrada en juicio, vas a perder. Entonces lo que yo hago es crear una plataforma en la cual neutralizo los ataques. Y si me están generando una cuestión criminal, yo la pongo en duda. ¿Dónde? En el lugar donde va a leer la mamá del juez y le va a decir, mijito, tomarás bien la decisión. Porque si no le dice, mijito, condenarás. ¿Ya? Entonces, ¿es esto importante? Obvio que es importante. Así se manejan. Así que todos somos víctimas. Esto también es importantísimo analizar. No sé si les ha pasado que ustedes dicen, me quiero comprar un colchón nuevo, le dicen a su amigo y automáticamente en Instagram tienen publicidad de Chai de Chai. Es como que, pero nunca escribí esto, ¿por qué está ahí?
Porque la tecnología está hecho para que nosotros busquemos lo que queremos buscar y también lo que creemos que queremos buscar. Es decir, los bots y el algoritmo de las redes sociales ya están armadas así. Esto funciona igual con las redes sociales en casos mediáticos. El algoritmo se va formando según la potencia de la opinión y tú puedes hacer ver que alguien es tan culpable que el juez termina declarándolo culpable. Tú tienes que saber neutralizarlo eso en redes. Y eso es un arte que se dedican agencias, pero tienes que saber que está ahí. Y dos, el lugar donde debe litigar el abogado no son las redes sociales. Ya, esto es otra cosa. Yo, por ejemplo, si ustedes ven mis casos, yo no los litigo en redes. No tengo por qué hacerlo. Y tengo demasiados colegas que se confunden y empiezan ahí su pelea. A mí me encanta cuando mis rivales litigan en redes sociales. Me adelantan toda la estrategia. Yo voy a la audiencia y les desarmo. A veces dicen cosas brillantes en redes sociales. Gracias por adelantarme, criterio, porque me permiten estar más preparado que nunca. Felipe, en esa misma línea, y me parece algo interesante porque creo que por tu experiencia profesional, sobre todo, y en muchos de tus casos los llevas en fuero de corte nacional o en fuero de corte provincial, hay algo que me gustaría saber. Hace poco estábamos en un conversatorio en la Complutense de Madrid respecto a una investigación que está corriendo el Ministerio en Chile para determinar qué se entiende por casos complejos. Y la pregunta es, ¿qué se entiende por casos complejos y si se mediatiza todos los casos complejos o qué casos se mediatizan en Ecuador? ¿Cuál es tu punto de vista respecto a Hay este otro tema? tomate, Estefan. A ver, ¿qué se mediatiza en el Ecuador? No, no se mediatizan los casos complejos. De hecho, cuando los casos son complejos, se podrían mediatizar casos complejos, pero normalmente los casos complejos no venden. Los casos que se mediatizan son los casos más simples en realidad de resolver. Y cuando se mediatizan casos complejos nos complican la vida a todos, porque nadie está dispuesto a entender un caso complejo. Entonces, por ejemplo, para que tú tengas una idea, ¿ya? Quiero irme a lo conceptual. Pónganse ustedes a pensar en los últimos casos de delincuencia organizada. Es más, déjame ponerte un ejemplo de un caso medianamente complejo, el de el Hospital de Pedernales. Ni me preguntes quién está procesado ahí porque no sé, ¿ya? No sé si alguien aquí es abogado, les conozca, no sé, pero les voy a dar la solución para ese caso. Es un caso de delincuencia organizada para construir el Hospital de Pedernales. Es decir, la postura de fiscalía es que se organizaron para construir ese hospital con sobreprecio y dando contratos a dedo. Automáticamente el caso se cayó, Sebastián, porque la organización criminal tiene no solo que tener permanencia en el tiempo, sino que tiene que sobrevivir al delito fin. Es decir, que yo me organizo para cometer delitos indeterminados en un proyecto o en una empresa criminal que perdure en el tiempo. Si yo me organizo con otra persona para cometer un delito, se llama coautoría, no se llama delincuencia organizada. Por lo tanto, por ejemplo, este caso se cae solo con argumentación normativa, en 30 segundos. Ahora explícale a la gente que no está mal imputada la delincuencia organizada porque si bien están organizados es una organización sobre el plan criminal de realización del tipo, por lo tanto se llama coautoría. La gente va a decir típica lengua larga del abogado que nos quiere confundir a todos. No, no les quiero confundir. Lo que pasa es que voy, señora de la calle, años estudiando esta materia y usted no sabe de lo que está hablando, pero es muy difícil explicarle eso a la gente. Entonces, ¿qué casos se mediatizan en el Ecuador? Los que venden mediáticamente. No importa si es complejo o no. Mientras más simple, mejor, ¿no? Más simple, Karina del Pozo. Más simple, María Belén Bernal. Más simple, hoy por hoy, el acoso sexual que le imputan a, creo que al doctor Hacho de la Corte Nacional. Son simples, son rápidos, te generan morbo, ¿ya? Está el caso de Aquiles, por ejemplo. Todo el mundo sabe que el caso se trata de que Aquiles ha sido procesado por un caso combustible. Todos. Pregúntenles qué hizo. Pregúntenles cómo funcionan los delitos de hidrocarburos en el COIP. Nadie tiene ni idea de lo que hablan. Ya, nadie entiende, pero saben que como es correísta hay que perseguir. Así funciona. No me dirán correísta por decir esto, pero así funciona. No, sí, totalmente, Felipe. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Y de hecho, siempre me ha llamado la atención que por lo menos en casi todos los noticieros del país existe un segmento que se llama Crónica Roja, donde básicamente se exponen delitos de asesinato, hurto, robo, que solidarizándome con las víctimas no deja de ser en expresiones totalmente morbosas que al final del día han alimentado este populismo punitivo, ¿no? Y en ese sentido, Felipe, yo quisiera preguntarte si tal vez hay una manera y hoy una fórmula para reeducar a la población y reenfocar eh, el orden punitivo y más trasladar el centro o el reflector a las reparaciones integrales que están totalmente descuidadas en el país,
o una especie de justicia restaurativa, porque como hemos visto en tu exposición, sí existe un clamor social de cárcel, 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 y eso sí es alimentado a través de los medios de comunicaciones tradicionales. Es una gran pregunta y voy a empezar con el pesimismo. Creo yo que no hay ninguna forma de educar a la sociedad para que esto no suceda. Es decir, creo que esta es una pelea perdida porque estaríamos compitiendo contra la historia de la humanidad. Es decir, piensen que la humanidad y el criterio de la humanidad se ha construido a través de fábulas. Las fábulas podrían ser religiones, podrían ser creencias culturales, podrían ser creencias fantásticas, espiritistas. Es decir, el ser humano existe, es decir, el Homo sapiens ha logrado ganarles a las otras especies porque creemos en fábulas. Pero lo que sí creo que podemos hacer es educar al mundo jurídico, es decir, lograr que todo este murmullo social que genere caos en el murmullo social, pero que no pueda afectar las decisiones que toman los jueces. ¿Ya? Eso es lo que sí podemos lograr. Es decir, que no hagan que un fiscal acuse porque, uy, es que si no acusa es porque se vendió. No, si no acusas es porque no tienes elementos. Fin. ¿Ya? Entonces, yo sí creo que esto es tan nuevo que en verdad nos cogió a todos en curva. Nadie sabe qué hacer. ¿Ya? Pero yo sí creo que va a llegar un momento en el cual esta tiene que ser una materia de estudio, tiene que ser una materia de reflexión y que los abogados, los juristas, nos volvamos inmunes a lo que piensa la gente. Yo sí creo que es posible, pero para eso tenemos que empezar a hablar de estas cosas, empezar a decir qué pensamos. Luego está el tema de las penas. Tú has dicho populismo punitivo y es perfecto el término utilizado, porque lo que pasa es que la gente dice es que hay que crear nuevos delitos. Y aparte de crear nuevos delitos, hay que aumentar las penas. Entonces, cuando me dicen que el violador se va a ir ahora 50 años a la cárcel, ya digamos, ahora va a irse 50 años a la cárcel, mi respuesta es que para mí lo importante no es que se vaya 50 años a la cárcel, para mí lo importante es que se vaya a la cárcel. Es decir, si el índice de impunidad es tan grande, yo no necesito nuevas leyes que empeoren las penas, necesito leyes que se apliquen y las que tenemos ya se pueden aplicar. Y aparte el aumento de penas no funciona de nada. Yo digo siempre vulgarmente este ejemplo, y es que el violador no piensa en el quantum de la pena mientras se está bajando la bragueta. No, no está pensando en cuánto tiempo se va a ir a la cárcel. Entonces la pena no previene el delito. Y eso es algo que no te va a gustar, Francia, porque creo que ya te escuché que te gusta la reparación. A mí también, ¿no? Me encanta. Pero es porque yo veo que el derecho, esto es un tema histórico. El derecho penal es por esencia represivo, ¿ya? No preventivo. Pero ya que es represivo, no sí creo que te gusta lo que voy a decir, ya que es represivo, al menos debería reparar al final, es decir, dar algún tipo de reparación a la víctima y deberíamos también enfocarnos en eso. Algo que yo discutía con un querido amigo penalista la anterior semana era, por ejemplo, algo que está pasando en Francia muchísimo es la reducción de salidas procesales. Si tú te das cuenta en Estados Unidos, no me acuerdo la estadística, pero no sé, el 5% de casos llegan a juicio, de los casos que se procesan, ¿no? Llegan a juicio. En el Ecuador, de los casos que se procesan, debe llegar un 80% a juicio. ¿Y qué han creado los gringos? El guilty plea, medidas alternativas. Antes teníamos aquí suspensión condicional del procedimiento, tenemos suspensión condicional de la pena. Es decir, el sistema está saturado y está tan saturado que no se puede enfocar en perseguir los verdaderos delitos. Es decir, nosotros queremos resultados, no hay que aumentar las penas, hay que aumentar los procesos de que persigan delitos reales. No hay tiempo ni recursos. ¿Y sabes qué hace el Estado? Dice muy bien. Entonces, para acceder a un abreviado no caben todos estos delitos y te ponen casi todos los delitos. Se elimina la suspensión condicional del procedimiento, solo se mantienen los de la pena. Ahora tampoco cabe suspensión condicional de la pena en estos delitos. Es decir, cada vez restringen más las salidas alternativas al proceso penal y nos acumulan todo en el derecho penal. Entonces, hacen que el sistema esté saturado y sea inviable. Porque aquí vende la castración química, ¿no? Dice castración química, lucha por nuestros derechos. Pero la castración química no es lo que todos creen. Entonces seguimos viviendo un mundo en el cual el derecho penal es el pan y el circo para un pueblo, cuando el derecho penal debería ser la solución a sus problemas y no el circo que están clamando. Sí, de hecho, Felipe, yo tengo una expresión que es tuya sobre el derecho penal ha servido como la panacea de los males sociales y en efecto es así. Pero ahora tú estabas mencionando el homo digitalis, ¿no? El acceso que tenemos al Internet, a la información cada vez más rápida y, bueno, no sé si tan cierta, ¿no? Pero esto de alguna forma ha acentuado el problema de espectacularizar los procesos judiciales o a su vez podría también transparentar ciertas actuaciones. Es un gran punto, ¿ya? Este es un tema de discusión hermoso y es sobre la publicidad de los procesos. Si deben ser públicos, definitivamente tienen que ser públicos. Pensemos que
Esto es curioso, ¿no? Porque es una evolución histórica interesantísima. Uno de los grandes triunfos y luchas de Beccaria, por ejemplo, había de los grandes triunfos del derecho penal moderno fue que los procesos no sean secretos, porque en los procesos secretos te falsificaban pruebas, te torturaban, es decir, lo único que era público era la condena, ¿ya? Y luego fue evolucionando y dijeron, bueno, tampoco tiene que ser, lo que tiene que ser público es el proceso, pero no la condena. La condena no es en la horca, donde el pueblo clama por sangre. La condena es de una cárcel donde nadie te ve, se dio la vuelta. Pero hoy día ese remedio es una enfermedad en el cual la publicidad del proceso se manipula de tal forma que ya el proceso no importa. Tú pregúntale a todas las personas que hablan sobre un proceso, incluso las personas que van a entrevistas de radio. ¿Qué opinan? Y nadie ha leído el expediente. Y te voy a contar una cosa, Francia, y es que últimamente me dicen que soy insoportable con eso, pero ¿cuándo fue la última vez que tú me viste en la tele o en la radio? Creo que debo salir una vez al año, si no es cada dos últimamente. ¿Por qué? Porque siempre me piden que hable de casos específicos, ¿no? ¿Qué opino del proceso de metástasis? Pero es que nunca he leído el expediente. No me he conectado a ninguna audiencia porque estoy en las mías. ¿Cómo puedo yo ir a hablar de lo que no sé? Y todos los penalistas que van a la radio hablan de lo que vieron en redes o vieron en la tele. Es que para conocer la verdad procesal hay que ver el expediente. Entonces, creo que hay un problema ahí. Y luego está en la comprensión, es decir, yo sí creo que la publicidad genera transparencia, genera fiscalización, sin duda pone en una situación incómodos a los jueces, pero el Ecuador, bueno, el mundo en general, ya tiene un gran grado de confusión entre publicitar y publicidad. Una cosa es que por transparencia la gente pueda acceder a la verdad procesal. Y otra cosa es que la verdad que quiere mantener uno de los lados, que la narrativa que ha sido creada sea publicitada para que la gente crea lo que tú quieres creer. Entonces, a mí me gusta usar el ejemplo, por ejemplo, de metástasis, ¿ya? Yo vi esto en la tele, pero yo te puedo asegurar, estoy más convencido, que al menos un 5% de los procesados ahí eran inocentes. Así funcionan las cosas en el Ecuador, un 5% nunca iban a ser declarados inocentes. No es rentable para la justicia. Hubiesen dicho que el juez se vendió, seguramente lo hubiesen allanado al juez después de declararle inocente o el tribunal penal. Es decir, estamos viviendo en un mundo en el cual la publicidad ya no es garantía de transparencia, sino es garantía de manipulación. Entonces, ahí es donde tenemos que mantenernos sólidos los abogados, es decir, tener capacidad de transmitir mejor la información, entender cómo funcionan los juicios paralelos y neutralizar la cancha. Y es un trabajo durísimo, ¿ya? Durísimo. Y a veces el trabajo es pasar desapercibido. Por ejemplo, no voy a decir el Felipe, caso. perdón que te corte, pero en esa línea de la publicidad y el publicitar, hemos visto un cambio, si el término cabe, editorial por parte del equipo de comunicación de la Fiscalía General del Estado durante los 2 últimos años, en el que empezaron a generar un denominativo para los casos, no sé si complejos, casos mediáticos o casos a conveniencia. Y en ese aspecto, aquí estamos discutiendo jurídicamente. ¿Crees que esta publicidad que genera la Fiscalía con estos denominativos puede vulnerar de alguna forma la presunción de inocencia de los procesados? ¿O a dónde conlleva esta actuación por parte de la Fiscalía? Que, a ver, yo creo que en medida la comunidad tenemos el derecho de acceder a información, de tener conocimiento, que es lo que está sucediendo, pero claro, partimos de caso metástasis, plaga, purga, triple A, encuentro, y siempre me pregunto si es que hay algún reglamento para denominar a los casos o simplemente es la iniciativa creativa del equipo de comunicación, que no sé en qué momento se les acaba o en qué momento empiezan a decir este tiene denominativo y otro no. Eso me gustaría escucharte, por favor. Claro que sí. Es otra gran pregunta. Un querido colega abogado, otro, dice este chiste, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, esto debe seguir existiendo, ¿no? Ya me siento viejo, pero cuando jugaban videojuegos y desbloqueaban un nuevo nivel, es decir, no podías pasar al siguiente hasta desbloquear, ok. La Fiscalía de Diana Salazar desbloqueó un nuevo nivel, ¿ya? Lo desbloqueó. Y obviamente no hay vuelta atrás, entonces el siguiente fiscal o la siguiente fiscal tendrá que tomarlo desde ahí. Es brillante. Yo tengo una mezcla de sentimientos con eso. Primero, sí creo que es importante que lo hayan hecho, ¿ya? ¿Y por qué? Porque siempre quien va a tener más dinero son sobre todo los delincuentes de cuello blanco. Entonces, el delincuente de cuello blanco lo que va a poder hacer es mediáticamente arrinconar a la fiscalía, que nunca ha tenido presupuesto ni creatividad, porque esto necesitas un buen experto en comunicación que se encargue.
Y lo que iba a suceder es que la fiscalía era una fiscalía que perseguía personas y no delitos, y que el delincuente era inocente. Es decir, la persona que tiene dinero tiene esta capacidad también de crear nuevos imaginarios que podría manipular mediáticamente un caso. Entonces, creo que sí era importante hacerlo para equiparar la cancha. Esto era fundamental, ¿ya? Es decir, no es posible que la fiscalía, que es un sujeto procesal, a diferencia de los jueces, ¿no? Que los jueces no deben adelantar criterios ni dar entrevistas. Pero la fiscalía es de un lado de la cancha, tiene derecho a decir su lado de la historia. Entonces, me parece brillante. Pero, obviamente, este también es un remedio que trae efectos secundarios. Eso es así, cuando te dicen con esto ya no te va a dar doler la cabeza, pero seguramente te dé cáncer de hígado. Algo así pasó aquí. Y es que tenemos un gravísimo problema. Y ese gravísimo problema es creer que la fiscalía es una fuente oficial de información. ¿Ya? Es decir, ¿a dónde? Esto es una técnica periodística, ¿no? El periodista, cuando contrasta información o busca información, ¿a dónde debe ir? A fuentes oficiales y a fuentes extraoficiales. ¿Cuál normalmente es la verdad que tiene fe pública? ¿Ya? Que da fe, la verdad oficial. Pero la verdad oficial es la, no sé, la que te dicen en el registro civil que Felipe Rodríguez Moreno tiene tal número de cédula. Nunca, y esto que quede claro para todos, será una verdad oficial la que diga fiscalía, porque fiscalía no es una fuente oficial de información. Ni siquiera quiero llamarle fuente pública, quiero llamarle fuente emanada de autoridades públicas que no dan fe de lo que dicen. ¿Por qué? Porque la fiscalía maneja su propia verdad, su propia teoría, muchas veces acusa inocentes. Por lo tanto, lo que dice la fiscalía, ustedes tómenlo como un lado de la verdad, pero tienen otro lado y es el de las defensas. Y a mí me gusta usar un ejemplo que a mí me sirvió mucho para aprender esto. Y fue en un caso mío, en el de las pruebas COVID. Me acuerdo claramente que pasó un testigo y lo destrocé, ¿ya? Yo tengo un principio que siempre enseño a mis alumnos y es, si tú a tu rival le ganas en juicio o le sacas y le aplastas a un testigo en juicio y pueden dormir esa noche, perdiste. Así vas a salir a golpear, mata. ¿No? Es con todo. Hubo un testigo al que lo aniquilé. ¿Ya? Nunca Fiscalía logró, le objeté todas las preguntas, nunca lograron que diga absolutamente nada de lo que tenía planificado decir, y cuando salí yo al ruedo, me dio toda la razón a mí. Muchas gracias. Twitter de Fiscalía. Decía lo que el testigo dijo en la versión. Era irrelevante que en la audiencia de juicio haya dicho otra cosa. Era irrelevante que me haya dado la razón. Todo el mundo sabía que él dijo algo que nunca dijo. Así transmite Fiscalía la información. Pero ojo, no le echamos toda la culpa a la Fiscalía. Lo mismo hacen muchas defensas. Van a un medio de comunicación y dicen, he probado tal cosa, pero tal vez nunca lo ha probado. Entonces, ¿cuál es mi punto aquí? Está bien que Fiscalía tenga peso mediático porque necesita peso mediático, porque si no el crimen te gana en el peso mediático. Lo que está mal es que los periodistas y los ciudadanos seamos tan insensatos de creer que lo que digan ellos es la verdad. Y el siguiente fiscal general viene con ese nivel desbloqueado. ¿Cómo llega el nuevo fiscal general? Ya que el nuevo fiscal general no va a ganar por concurso, sino va a ser alguien adepto al gobierno, como en todos los gobiernos de la historia, y va a pedir la esperanza de que haya separación de poderes. Entonces soy el desesperanzado aquí. Ya tiene una ventaja, y es que Diana Salazar logró instaurar ese nuevo desbloqueo, y es, la fiscalía es la fuente oficial, y cuando acusamos, acusamos con la verdad. Ese nuevo fiscal general ya llega con esa ventaja que no han tenido los otros fiscales generales. Imagínense en Galo Chiriboga con eso hubiese hecho magia. Así que esa es mi respuesta. Solo para cerrar este punto, Felipe, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene establecido un reglamento que determina los pasos o los criterios para designar los nombres de los casos contenciosos, de las medidas provisionales o las opiniones consultivas que genera la Corte Interamericana. ¿Tú crees que como una buena práctica de este equilibrio de comunicación por parte de la Fiscalía debería tener implementado un reglamento o criterios objetivos a partir de los cuales este equilibrio mediático tiene que establecerse, o seguiremos a expensas de las direcciones de comunicación que tenga la Fiscalía en su momento? O sea, yo creo que por formalidad, es decir, la formalidad y la corrección no puede ceder terreno a la informalidad y a la incorrección. Entonces, mi respuesta es sí, sin duda, pero va a tener desventaja, ¿ya? Entonces, evidentemente, si es que el caso se llama caso financiamiento a partidos políticos versus el caso Bochornos, pega más el caso Bochornos como título, ¿me entiendes? Entonces, sí, mi respuesta es sí, debe haber un reglamento y debe haber formalidad. Va a haber desventaja. Pero la otra es que entonces que valga todo. Entonces, aquí a que el otro lado juega sucio, juego sucio yo. Y el Estado no puede jugar sucio.
Entonces a veces tienes que con la formalidad tener la creatividad de ganarle a la burla y ganarle a la fuerza que tiene quien no va a tener ese reglamento. Porque yo, ojo, si bien yo soy abogado defensor en la mayoría de los casos, yo me enfrento a fiscalía en la mayoría de los casos, tampoco puedo perder de vista cómo el narco nos está ganando terreno y cómo los lavadores de activos nos están ganando terreno. Entonces, esto no es de yo quiero que la fiscalía pierda, a lo contrario, yo quiero que la fiscalía gane. Quiero que gane más de las veces que pierda. ¿Ya? Quiero que gane porque le hace bien al país. Pero quiero que gane cuando tiene la razón, no cuando se inventa los casos y los gana mediáticamente y gana mediáticamente lo que no puede ganar en la cancha. Y hay una gran diferencia entre estas dos cosas. Y sí, la Felipe, verdad es que, Francia, tienes la palabra. perdón. Bueno, sí, como mencionaba Sebastián y Felipe también, estos lemas o estos nombres, estas denominaciones de los casos más emblemáticos, de alguna manera sí nos hace a la ciudadanía tener cierto sesgo de confirmación, porque digamos, se llama caso Bochornos, entonces buscamos la información que acredite esa hipótesis que ya nos señala Fiscalía, ¿no? Lo que mencionaba Felipe al principio de su intervención. Y volviendo otra vez con estas narrativas creadas a partir de los medios de comunicación. ¿Crees, Felipe, que esto es espontáneo o esto responde a intereses económicos o políticos? No creo que es espontáneo, creo que responde a un tema estratégico, sin duda. Es decir, la fiscalía es un poder político. Eso cuando alguna vez yo me acuerdo, apenas fue electa Diana Salazar, ella decía en Políticamente Correcto, yo seré una fiscal jurídica, no seré una fiscal política, me maté la risa. Dije, o duras un día en el poder o no porque no entendiste tu cargo. Es decir, es un cargo político, siempre lo ha sido, ¿ya? No debería serlo, pero creo que lo es a nivel mundial. Y creo que justamente esto que tú dices también tiene que ser educado a los jueces. Yo siempre doy hago esta explicación, por ejemplo, a estudiantes de maestría y enseño juicios paralelos. Pero sí deberíamos explicárselo a jueces. Ya, por ejemplo, el vocabulario que se usa en audiencias. El caso Bochornos, como lo denominó el correísmo, van a ser del gravísimo error. Yo, por ejemplo, al Iván Saxela le tengo mucho cariño. Siempre me he llevado muy bien con él. No estoy de acuerdo que haya saltado la política, pero un buen tipo, al menos hasta donde yo lo conocí. No soy amigo. Pero él comete un error gigante y es ponerle influjo psíquico. ¿Por qué? Porque el concepto de influjo psíquico se lo manejó durante décadas en el derecho penal clásico, pero más o menos por el 85 hasta el año 90 el derecho se va superando y va cambiando de terminología. Entonces el influjo psíquico pasa a llamarse instigación, lo que todos entendemos. Yo he logrado condenas por instigación, varias. Pero claro, lo que pasó es, para mí hay dos opciones, ¿ya? O no actualizó su biblioteca, o dijo así sueno más erudito. Y la fregó. La fregó porque siempre también un juez al redactar una sentencia, sobre todo en casos públicos, tiene que entender que la sentencia se va a difundir mediáticamente. Por lo tanto, tiene que utilizar un vocabulario donde digas lo mismo que quieres decir de forma adecuada. Eso no hicieron en este caso. Solo ponían instigación. Solucionado. La instigación está en el COIP, además. ¿Ya? ¿Qué es? Lo que los clásicos llamaban influjo psíquico, pero es que era solo un tema de tener sentido común. Entonces, ¿qué permitieron? Que se pueda ridicularizar un caso en el cual, ojo, yo creo que hay inocentes condenados y la mayoría son culpables, porque cuando me dicen que no hay caso, obvio que hay caso, es un caso clarísimo. Yo no fui abogado del caso, pero me he leído la sentencia hasta el final, he revisado el caso y están bien condenados la mayoría, pero logras que la sentencia no sea verosímil y que incluso muchas personas que están en contra de Correa digan, pucha, pero le fraguaron el caso. Entonces también hay que educar un poco a los jueces de cómo comunicarse. Perdón, Felipe, previo a dar paso a preguntas del público y en honor al tiempo que nos has podido prestar esta noche, simplemente hacer una pregunta que sé que las has respondido, pero me gustaría que lo puedas compartir con el resto de personas. ¿Nunca un abogado tiene que tener la pelea en medios? ¿O esa es la posición de Felipe Rodríguez? Porque tú decías, no es cancha de los abogados los medios de comunicación. Creo yo que el abogado, es una buena pregunta, creo que no tienes que tener una pelea en medios porque sí, es decir, el abogado no es alguien que sale a responder, punto. Si vas a tener una pelea en medios, no es una pelea del abogado defendiendo su caso en medios, es una pelea estratégica donde el abogado ha decidido ser por asesoría de su grupo de comunicación estratégico, de control de crisis mediática, se ha decidido que el abogado sea el vocero con una caja de mensajes, con un lineamiento específico. Entonces salen a defender el caso de mi cliente es inocente.
¿Con qué estrategia lo estás haciendo? Porque el decir eso te gana la narrativa que se está creando atrás tuyo. Entonces, tienes una caja de mensajes, tienes todo estructurado para hacerlo. Entonces, si la respuesta es no, tu pelea no es en los medios, dedícate a la cancha. Entonces, mi respuesta es depende. Depende qué es lo que pretendes. Salir a darte puñetes porque estás acostumbrado a hacerlo, porque los abogados somos así, no somos peliones. Nos dice algo la contraparte, estamos listos para responder. Así no funciona en redes sociales y así no funciona en medios de comunicación. Perfecto, muchas gracias. Damos paso a una pregunta que tenemos en el chat. ¿Puede mejorar el tema de los sesgos al momento de resolver un caso, sabiendo que nadie sabrá quién realizó la sentencia si existen jueces sin rostro? Primero creo que los sesgos nunca van a poder mejorar porque ahí sí el Homo sapiens dejará de ser Homo sapiens y no sé, será Homo no sesgus, no sé, alguna frase latina que alguien le ponga. Entonces, los sesgos se van a mantener. El problema de los jueces sin rostro es que, claro, el juez sin rostro puede decir que me manden al carajo, igual nadie sabe quién soy, pero igual va a tener influencia, es decir, igual va a tener el sesgo. Entonces, si ve todos los días cómo Cáceres mató a María Belén Bernal, cómo enterró su cuerpo, cómo está prófugo, cómo lo trajeron, todo el operativo, todo el mundo protestando, se va a formar un criterio, es decir, es un juez contaminado. Nunca se olviden que la esencia de un tribunal penal, de hecho, en el Ecuador funciona así. El tribunal penal no conoce nada sobre el caso, solo tiene el acta de llamamiento a juicio con un fin específico, siempre digo yo, para saber cuál es el anuncio de prueba. Pero los jueces cuando se sientan en un tribunal, lo ideal es que se sienten y le digan al secretario, oye, ¿de qué es este caso? Estafa, es una estafa, pude haberle dicho violación. Y al escuchar las teorías del caso se entera recién cuál es la proposición fáctica, probatoria, la oferta probatoria de los jueces procesales sobre los hechos. Un juez no debe sentarse en la sala de audiencias ya sabiendo lo que pasó. No debe. Entonces eso no solucionas con los jueces sin rostro. Y como no lo solucionas, terminas empeorando. Yo no creo en los jueces sin rostro por una razón. Los jueces sin rostro funcionan para seguridad de los jueces, en esencia, en filosofía, pero violas el debido proceso. Por ejemplo, ¿qué tal que el juez sin rostro es mi enemigo manifiesto y no lo puedo recusar? Yo necesito saber que parte de la transparencia es saber quién me está juzgando. Entonces, no, los jueces sin rostro no solucionan absolutamente nada. Yo no creo en los jueces sin rostro. De hecho, yo estoy de acuerdo con un abogado guayaquileño con el que últimamente no me llevo bien, pero tiene toda la razón. Es un hombre muy inteligente, que es Jofre Campaña, que a veces me mata las iras, pero tiene una idea buena. Y esa idea buena, muy buena, es que se ha aplicado en otros países, es tener jueces que operen desde otro país con rostro, con nombre, pero que no lo puedas nunca determinar dónde están por seguridad. Eso es lo único que yo estaría dispuesto a admitir como litigante, pero que yo no sepa quién está juzgando a mi cliente es imposible. O sea, es una locura que además no ha funcionado en ningún lugar del mundo. Muchísimas gracias, Felipe. ¿Nadie más tiene otra pregunta antes de cerrar ese conversatorio? Parece que No, nadie. Bueno, yo la verdad que estoy súper contenta de por fin conocerte. Yo, bueno, ¿qué docente universitario que se dedica al derecho penal no ha usado tus libros, Felipe? De verdad, qué gusto conocerte, qué honor. El 1 de agosto tengo entendido que también nos vamos a conocer personalmente. Llevaré mi libro para el autógrafo respectivo y de verdad ha sido una conversación totalmente enriquecedora y sobre todo reveladora. Muchas gracias, Felipe. No, muchas gracias. No sabía que te iba a conocer el 1 de agosto, así que te veré en Riobamba. Eh, y seguro nos veremos. Muchas gracias por el espacio. Yo siempre feliz de presentar el libro. Así que vayan a leerlo, por favor, que mientras más leamos, más inteligentes vamos a ser. muchas gracias, Felipe. Nuevamente agradecerte por el tiempo que has destinado a DDC Academia. Siempre para nosotros es un honor contar con tu participación. Ha sido una relación fructífera durante estos años y creo que tu aporte en nuestros espacios académicos permiten esto, una discusión, un generar dudas, que es lo que nos interesa porque la forma de ir generando mayor discusión y nuevas inquietudes es con esto, ¿no? Sembrando frontalmente las ideas y creo que en eso también eres bastante particular, no tienes pelos en la lengua y creo que es lo que debe tener la discusión jurídica. Muchas gracias de igual manera a todos los participantes. Durante la sesión tuvimos más de 70 personas conectadas en el Zoom y más de 80 personas a través de Facebook Live, así que el evento tendrá la difusión que siempre esperamos. Tengo una buena noche, Francia, muchas gracias y nos vemos la próxima sesión. Cuídense. Chao.